con el control mental, mencionamos ya que hay muchas películas, muchos dibujos animados que tienen que ver con esto. No solo porque para las personas comunes que lo vemos sin estar dentro de un proyecto hay mensajes subliminales, hay mucha simbología, sino porque además se utilizan en la programación. Esto le hacen ver a la gente que está sometida a todo lo que ya vimos. Y más adelante vamos a ver cómo lo cuentan en primera persona estas personas. Pero primero vamos a ver de qué película se trata y qué hay en ellas. El Mago de Oz, una obra literaria de Frank Brown, una obra literaria ocultista, podríamos decir, trata sobre la búsqueda del alma por la iluminación. El perro de Dorothy, Toto, representa su intuición que la guía en su viaje. Y se encuentra siguiendo el camino de ladrillos amarillos hacia la ciudad de Esmeralda, así como la disociación de la realidad, como ya vimos con el tema del abuso, que lleva a una fantasía y de regreso a la realidad. Bueno, el Mago de Oz se usa a menudo para programar un esclavo de control mental monarca y no es raro ver el arco iris representado en videos musicales o películas tal cual como se lo ve en esta película. Los gatillos que tiene el Mago de Oz son el camino de ladrillos amarillos, que es un gatillo para seguir el camino, el ciclón, que es un disparador para huir inmediatamente, la ciudad de Esmeralda, que es un disparador, también un símbolo en la programación de joyas, como vamos a ver más adelante, donde el sujeto es recompensado por su lealtad con una esmeralda. Las zapatillas rubí, que es un disparador de la programación beta, que es un símbolo también en la programación de joyas para la sumisión sexual. La recompensa es justamente un rubí. Y el arco iris, por supuesto que es el disparador a seguir. Este arco iris es una referencia a Dorothy entrando en el colorido mundo de los sueños en El Mago de Oz. Y las frases desencadenantes que tiene esta película son dos. Una es "me voy a Kansas", que es el comando para reanudar, y "toca los talones 3 veces". Esos son los disparadores verbales que tiene El Mago de Oz. Otra película emblemática del control mental es Laberinto. Y ahí tenemos a Sarah Connelly, que es una adolescente malcriada, perdida en el mundo de fantasía de un niño, soñando despierta con sus muñecas, marionetas, sus cuentos de hadas. Y mientras está como trabada cuidando una vez más a su hermano pequeño Toby, ella desea que el Rey Goblin, que es el que interpreta a David Bowie, venga y se lo lleve. Y para su sorpresa, él aparece. Lo acepta y a pesar de su cambio de opinión y sus suplicantes protestas, sucede lo que ella había deseado. Entonces debe abrirse camino a través del misterioso laberinto, donde parece que no hay nada, y llegar a la ciudad Goblin para rescatar a Toby antes de que se acabe el tiempo. La trama en sí es como otra versión del Mago de Oz, es decir, una joven que emprende una aventura para llegar a un destino en particular, que en este caso es Goblin City y en el otro caso era Emerald City, a través de, en un caso, el laberinto y del otro caso el camino de ladrillos amarillos. Y con la ayuda de un heterogéneo grupo de amigos inadaptados, podríamos decir, que va juntando en el camino, se mete en aventuras, supera obstáculos y aprende lecciones importantes sobre sí misma. Y mientras tanto, como que toda la aventura es solo un sueño. ¿O no? Y el simbolismo del control mental que siempre aparece es el búho, por ejemplo, el búho blanco en este caso, que tiene que ver con Moloch en estos círculos ocultos, ¿no es cierto?
Moloch, adorado como una deidad, los sacrificios rituales que se realizan en su honor, bueno, eso ya lo vimos. En la antigüedad era el dios del fuego, a quien se le quemaban los niños, y el laberinto, ¿quién es el que roba el bebé? Bueno, el búho blanco, el rey Goblin. Los búhos también están vinculados a la actividad alienígena, representando simbólicamente a los grises. Y esto se ve en alguna que otra película también, en donde esa programación de amnesia para las abducciones a veces aparece en la mente la imagen de un búho. Muchos abducidos informan haber tenido sueños con búhos, que en realidad son como recuerdos en pantalla de otra cosa. Eso tiene mucho que ver con lo que cuentan. También, por supuesto, la serpiente. Y en un momento, Jared le ofrece a Sarah una pelota a cambio de Toby, y cuando ella se niega, se convierte en una serpiente que él le arroja. Y serpiente, bueno, los reptiles, la hermandad de la serpiente, que tiene que ver con los Illuminati, la pelota con la bola de cristal, bueno. Esto se ve en muchas películas, en muchas cosas. Y en muchas mitologías también. Esto de tener esta pelota, esta bola en sus manos, que en algunos casos, en algunas mitologías, tiene que ver con poder aparecer y desaparecer, exactamente como hace Bowie en la película. También hay una mención de algo casi idéntico en el libro de Dolores Cannon, The Legend of Starcrush, y tiene que ver también con lo que cuentan aquellos que hablan de estos alienígenas de cabello rubio, de tipo nórdico, que tienen como estas bolas que manipulan la realidad. Bueno, y con respecto al laberinto, sin pasar por alto lo obvio, la trama se centra en el robo del bebé por el controlador búho blanco al estilo Illuminati, y podría ser representativo de las víctimas bebés o niños que desaparecen cada año a través de los supuestos secuestros de estas logias o de estos grupos para ser utilizados para una serie de propósitos nefastos. También se habla del control sobre el tiempo, porque Jared es capaz de cambiar el reloj, controlar el tiempo en el laberinto, teniendo una ventaja sobre Sarah, como lo hacen los controladores justamente de control mental con sus víctimas en la vida real. Los controladores hiperdimensionales, podríamos llamarlos, también tienen control del tiempo, siendo que obviamente el tiempo no existe fuera de la 3D. Entonces el laberinto en sí, con todos sus engaños e ilusiones, donde todo cambia y nada parece ser, se asemeja al mundo de la mente de la víctima del control mental. Después está lo que se llama el oubliette, que es el lugar donde se pone a la gente para que uno se olvide de ellos. Esto lo explica Hogle. Y en el laberinto, Sarah cae en un pozo conocido como mazmorra, que puede representar un compartimento en la mente del múltiple, de la multiplicidad que hay, creado para albergar los horribles traumas con los que no se pueden lidiar. Y para salir, Hogle levanta una puerta del suelo, la apoya en la entrada, usa una llave para abrirla de una manera revelando un armario de basura, y luego vuelve a intentarlo en la otra dirección, accediendo correctamente esta vez a la salida, exactamente de la misma manera que los compartimentos en la mente se pueden acceder con el gatillo correcto, que a veces también están representados por las llaves. También hay rocas de advertencia. En un momento Sarah y Hogle se encuentran con piedras enormes diseñadas para emitir advertencias de, por ejemplo, alto, vuelve antes de que sea demasiado tarde, y otras amenazas similares. Estos pueden ser paralelos a los programas de protección diseñados para mantener fuera cualquiera que intente romper la programación. Después está el caso de las dos puertas de entrada a otras áreas de la mente. Las dos puertas discuten de un lado a otro usando lógica inversa para determinar cuál está realmente mintiendo y cuál realmente está diciendo la verdad.
en un diálogo acelerado, arriba es abajo, sí es no, diseñado para confundir. Y dice, uno de nosotros siempre dice la verdad y uno de nosotros siempre miente. Y esto puede tener un doble significado cuando te das cuenta de que los múltiples programados a menudo tienen personalidades que chocan de esta misma manera. Después hay un baile de máscaras, con imágenes obviamente de máscaras, disfraces, que tienen mucho que ver con el control mental, con enmascarar las múltiples personalidades, a los alters, que se utilizan junto con las diferentes programaciones. Bueno, en un momento Sarah se desvía hacia un baile de máscaras del mundo de los sueños y también está perdida en su propio mundo de cuento de hadas. Y bueno, hay todo un enredo romántico, canta David Bowie, bueno, que vendría a ser, como ya vimos, es el controlador. Y no es algo muy diferente a cómo suelen ir las cosas con las víctimas reales del control mental y sus manejadores. Claro que esto está puesto todo como en un mundo de fantasía y uno ve todo como un delirio, pero en realidad es que la víctima del control mental vive como en un delirio. Después están los espejos. También esto se relaciona mucho con Alicia. Alicia a través del espejo. Ambas novelas sobre Alicia, Alicia del País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, está plagadísimo de toda esta simbología. Y el tema de los sueños, el tema del tiempo, no nos olvidemos del conejo blanco justamente, que es el relojero. Y es decir, que tiene el reloj siempre en la mano. Después van a ver al relojero, que van a tomar el té, todo en ese mundo de fantasías dentro de ese pozo en donde ella cae. Y bueno, ni hablar de la reina de los naipes. Bueno, lo de Alicia es tremendo, es realmente tremendo. Y esto de los espejos, uno de los propósitos en el control mental, tiene que ver con el reflejo como un alter real. Y además también se utiliza en prácticas ocultas o esotéricas para actuar como portales a otros reinos. Es decir, el uso del espejo tiene mucho significado. Ahí lo vemos también en los cuentos infantiles, cuando la reina se mira en el espejo y el espejo le contesta, por ejemplo. Y así vamos viendo cada vez que si nos ponemos a analizar cada uno de estos cuentos, de estas películas dirigidos a niños o adolescentes, es realmente la cantidad de cosas que encontramos es tremenda. Y pasamos a otra película que ya no está destinada ni a niños ni a adolescentes, que es el Club de la Pelea o el Club de la Lucha, depende del país. Y bueno, ahí tenemos al actor Edward Norton, cuyo personaje solo se le hace referencia a este personaje indirectamente como Jack, que es un personaje de oficina, pasivo, débil, el típico de cuello blanco, insomne, adicto a los grupos de apoyo, suicidas, y bueno, conoce a su pareja, que es otra alma así rebelde suicida, que está sola en la vida, y también tiene como un hogar en los mismos grupos de apoyo. Y en uno de los viajes de negocios de Jack, todo digamos que se vuelve interesante cuando su compañero de asiento en el avión resulta ser Tyler Durden, que es el Brad Pitt, que es un arrogante vendedor de jabón con una actitud bastante nihilista. Y después de que el condominio de Jack explota en circunstancias misteriosas, se une a Tyler y se muda a una casa abandonada en Paper Street. Y juntos forman este club de la pelea o de la lucha. Un grupo clandestino, secreto, compuesto por gente bastante tonta que todos los días quieren poner a prueba su hombría dándose una paliza entre sí.
semanalmente, digamos. Entonces este club crece rápidamente, cobra vida propia de proporciones épicas, digamos, más allá del control de Jack. Y este grupo hace, digamos, de ahí nace otro grupo llamado Project Mayhem, que es como una especie de grupo, vamos a decirle anarquista, empeñado en ver la destrucción de la sociedad moderna. Y esto es como un sueño hecho para cualquier programador de control mental, cuando sus víctimas previstas serán utilizadas para el trabajo sucio de agente provocador, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en un principio, esto es la película, ¿no es cierto? Que obviamente sale de una novela. Vaya uno a saber si realmente el escritor de la novela, Chuck Palahniuk, si realmente escribió en forma deliberada el libro para ser utilizado como tal, pero bueno, habría que preguntarse eso, ¿no? Habría que analizar quizás más al autor. Pero digamos que si el libro fue una especie de agenda deliberada, o simplemente que la suerte de la historia tuvo éxito de un autor primerizo, en este caso. Pero es cierto que llama mucho la atención y quizás algunos poderes fácticos hayan reconocido el potencial del libro para hacer la película, que obviamente con los actores que tenía se hizo muy popular. Entonces, con lo que respecta al control mental, tenemos a la personalidad de Jack, que es el personaje de Edward Norton, y a Tyler, que es el personaje de Brad Pitt. Y podemos decir que resultan ser la misma persona en el gran momento sorpresa al final, cuando se revela que Norton es una personalidad dividida y que estuvo dando vueltas, llevando dos vidas durante gran parte de la película sin darse cuenta, con periodos de apagón, haciendo cosas que después no recordaba. Y ese es el comportamiento clásico de la víctima que tiene doble personalidad o múltiple personalidad por control mental, digamos, una personalidad con una mente compartimentada en el que el peón se activa con su alter y corre de un lado al otro haciendo ofertas, por ejemplo, de las que después no tiene conocimiento. Toda la película refuerza la idea de esta destrucción a través del Project Mayhem con el objetivo de desmantelar la sociedad. Este nombre de Project Mayhem en sí mismo recuerda todas las operaciones clandestinas del gobierno de control mental, porque es Project esto, Project lo otro, ¿no? Entonces también remite a eso. Y la última escena de la película, bueno, para el que no la vio, no siga escuchando, pero bueno, para el que lo quiere recordar, en esa última escena se ven rascacielos, muchos rascacielos explotando, colapsando, y mientras Jack y su pareja, Marla Singer, se toman de la mano, mirando todo a través de la ventana, y la canción de Pixies, ¿Dónde está mi mente? Bueno, y entonces, claro, la idea que era explotar las compañías de tarjeta de crédito, poner todo en cero, caos total, bueno, ese era el plan previsto. Todo eso es muy bueno para programar peones que se utilizarán para el trabajo de agente provocador, incluso deltas, utilizados para asesinatos y demás. Es un programa de autodestrucción, porque al final de la película Jack se pone una pistola en la boca e intenta suicidarse. La programación del suicidio autodestructivo es un factor principal en la mayoría de los agentes provocadores o deltas, después de que terminan de ser usados y abusados. Eso ya lo vimos también. Incluso lo vimos cuando hablamos del candidato de Manchuria. Y al final de la película, cuando Jack se enfrenta a su personaje alter,
Tyler Durden, que es el otro personaje, le dice: mis ojos están abiertos. Luego le pone una pistola en la boca y bueno, aprieta el gatillo. Y esto de abre los ojos, la frase abre los ojos, es una frase gatillo. Y bueno, es algo que se agrega, es una frase preludio del intento de suicidio, que se utiliza en muchas películas, incluso a veces fuera de contexto, que uno dice: ¿qué tiene que ver esta frase acá? Pero bueno, como está metido dentro de todo el correr de la película, pasa de largo, pero en realidad es un disparador. Se ve, bueno, en muchísimas películas. Hay una que es True Romance, donde trabaja Gary Oldman y Christian Slater, creo, y creo que también, bueno, él grita: abre sus ojos varias veces antes de disparar. Y acá pasa algo similar. También en American Psycho, donde trabaja Christian Bale, hay una escena donde se hace una llamada telefónica a un supuesto abogado, donde él le confiesa todos los asesinatos que cometió, y al final de la llamada le dice: ya sabes, mantén los ojos abiertos, justo antes del momento en el que él se da cuenta que todos esos supuestos asesinatos pueden no haber sucedido. Y puede que él no sea quien cree que es. Esto, obviamente, caso de personalidad dividida. Y lo vemos muy a menudo. Solo basta ponerle más atención, porque uno, como dije antes, está metido en la trama y pasa. Entonces la frase abre los ojos, o mantén los ojos abiertos, o mis ojos están abiertos, es un gatillo muy utilizado. También se usó por supuesto, en Eyes Wide Shut, en Vanilla Sky. Bueno, de una lista enorme. Y bueno, hay algo con el Fénix también en esto de esta película, El Club de la Pelea. También cuando él dice: todas las noches morí, todas las noches nací de nuevo. Esto de morir y nacer de nuevo tiene que ver con el renacimiento del Fénix, que es un simbolismo común de esta hermandad, de la hermandad en la vida real, y que se usa dentro del control mental. Se relaciona con el viejo yo que muere con la nueva persona alter, programada, sobrescrita, digamos, por una personalidad a la que se le toma el control. Bueno, después está el tema del insomnio, como decirlo obvio, ¿no? Pero la privación del sueño es una técnica conocida que hace que la mente empiece a delirar, sea flexible. Eso ya lo vimos también cómo lo utilizan. A muchos detenidos en cautiverio se les niega el sueño, además de la comida, bueno, todo este tipo de cosas. Es una especie de tortura, y para influir obviamente en el control mental remoto, y después utilizar estos o implantes o rayos de microondas, se mantienen a lo sumo en un nivel alfa, donde se les puede inculcar la programación en ese estado, como vimos, mediante la audición, por ejemplo. Entonces tiene muchas cosas esta película que tienen que ver con esto, casi en forma directa lo muestran. Y por supuesto tenemos Ojos Bien Cerrados, donde tenemos al Dr. Bill Harford, que es el que hace Tom Cruise, y su esposa Alice, que está encarnada por Nicole Kidman, que son personas acomodadas, que viven en Nueva York, y toda la cuestión de la película se centra en que Alice le revela a Bill que ella había tenido el deseo de engañarlo un año antes con un oficial naval, y lo habría hecho si tuviera la oportunidad, digamos. Y esta revelación es una sorpresa para Bill, que siempre
asumió que todo estaba bien y que su relación avanzaba sin problemas. También arruina la imagen que tenía de su esposa como una persona inocente y feliz. Entonces, la revelación de Alice lleva a Bill a vagar por la ciudad por la noche tratando de ordenar sus pensamientos y su confusión, y su paseo hace que se cruce con personas y circunstancias inusuales, todo lo cual termina con una orgía de élite en una mansión gótica que resulta ser más de lo que esperaba. Y bueno, básicamente Kubrick hizo una película sobre la élite y su doble vida ritual oculta, generalmente satánica, usando sus esclavos de personalidad múltiple programados. Y bueno, después de esta película fue que murió misteriosamente, justo después de enviar el corte final de la película al estudio. Lo cual, entre paréntesis, significa que la versión de la película que se dio al público probablemente no sea la misma que él creó. Bueno. Entonces, también la filmación, cómo fue hecha esta película, de una manera casi hipnótica, con el uso de colores brillantes, que juega un papel importante en todas y cada una de las escenas. Hay varias capas que van sucediendo. Las dos primeras, al igual que en la novela en la que se basó, involucran el tema de la fidelidad, los sueños versus la realidad, y es ahí donde Kubrick seguramente vio la oportunidad de usar ese tema del sueño versus la realidad para crear la tercera capa, que tiene que ver con la vida de la élite y sus explotados o programados y poner de manifiesto esto. Entonces, esto de el sueño versus la realidad es un factor enorme en la programación de víctimas controladas mentalmente. Ya sea que se utilicen como asesinos, como agentes provocadores, como gatitos sexuales, no importa, pero es de importancia en todos los aspectos. Porque ¿qué es real? ¿Qué es ilusión? Esta gente que está programada casi que no lo sabe, porque son múltiple compartimentados, digamos, con personajes alters, viviendo múltiples vidas, tal cual se ve en esta película. Bueno, y tenemos el personaje de Alice, obvia que, bueno, llama la atención el nombre, ¿no? Alicia. Y aparece en la tapa de la caja de la película, aparece Nicole Kidman, que es Alice, mirando su reflejo en un espejo, mientras Tom Cruise le besa el cuello. Entonces, esto nos lleva a Alicia a través del espejo, que es uno de los temas de control mental más destacados. Quien más habló de esto es Fritz Springmeier, sobre esto del control mental y cómo se manejan los alters y todo eso. Y habló de los arcoíris, que ya vimos que es un disparador, un gatillo, y explicó que algunos alters viven sobre el arcoíris y otros no. Es decir, ambos tipos usarán el término sobre el arcoíris, pero con diferentes significados. Para los que viven sobre el arco iris, sirven a sus amos en un trance hipnótico tan profundo que perciben la realidad como si fuera un sueño. Y quienes viven sobre este arco iris experimentan recuerdos de la siguiente manera, así como rostros y cámaras que se borran de su memoria, con marcas distintivas de aquellos que abusaron, pueden ver cicatrices, arrugas, que se van borroneando con colores y con luces muy brillantes, que tiene que ver con la dilatación de las pupilas mientras está en trance profundo, y no hay sentido del tiempo para estos alters. Por eso es muy importante el tema de los colores brillantes. Y
Está muy bien explicado para el que le interesa leer los libros de Springmeier. Esto está muy bien explicado. Bueno, y en la película el personaje de Tom Cruise en un momento habla del arco iris cuando dos señoritas pretenden llevárselo de la fiesta y él pregunta, ¿a dónde vamos exactamente? Y entonces le contestan dónde termina el arco iris. Entonces él pregunta, ¿dónde termina el arco iris? Y no quiere decir dónde termina el arco iris, le dicen, bueno, ahora eso depende de dónde esté, contesta. O sea, hay una alusión que es casi obvia. Y esto también se ve cuando él lo invitan a esta fiesta de disfraces, que volvemos otra vez a los disfraces, las máscaras, todo es símbolo de control mental. Él va a una tienda de disfraces que se llama Under the Rainbow Fashions, es decir, debajo del arco iris. Y volvemos a hablar del arco iris. Y él se está preparando para ir a esa fiesta. También a lo largo de toda la película se ve, está ambientada dentro de lo que es el tiempo de la Navidad, pero nunca en una película que tenga que ver con la Navidad se ven tantas luces navideñas arcoíris, es decir, estas que van colgadas por todas partes con todos los colores. Eso aparece todo el tiempo y evidentemente nos quieren transmitir un mensaje. Eso no está ahí casualmente, y menos en una película de Stanley Kubrick. Entonces, a todos los lugares que va Bill a lo largo de la noche, tienen luces navideñas de arco iris colgadas por todas partes. Y esto es una obvia referencia al arco iris. Ese es uno de los motivos. Ponerlo en la época de Navidad obviamente asegura la excusa, ¿no? Para poner estas luces, porque si no, no tendrían ningún sentido. Entonces volvemos a las luces y a los colores del arco iris, que tienen mucho que ver con la programación del control mental. También, como mencionamos, los árboles son gatillos y como es la época de la Navidad, aparecen muchos árboles navideños, que entre paréntesis y para muchos, también su forma triangular del clásico árbol de Navidad tiene que ver con el triángulo que representa a estos grupos. También tenemos la famosa frase de la que hablamos hace un rato, del tema de los ojos, de abra los ojos, mantengan los ojos abiertos. En este caso, la película se llama Ojos bien cerrados, pero en un determinado momento Bill intenta despertar a una señorita que está tirada por ahí, parece que con una sobredosis, y le dice, puedes abrir los ojos por mí. Déjame verte abrir los ojos. Es decir, esta frase también aparece en esta película ya desde el título, pero después se usa a menudo dentro de lo que es el guión. Bueno, y después todo lo que pasa dentro de la fiesta, entre comillas, parece un sinsentido, una cosa extraña, pero es todo como en un ámbito, como en un sueño, como en un estado de trance, que nos muestra esto de lo que puede pasar dentro de una mente, si está compartimentada, más todavía. Pero es algo que visualmente ya nos mueve a algo extraño. Y tiene mucho que ver con cómo funciona la mente, una mente alterada. Todos usan máscaras. Bueno, ahí tenemos otra cosa más. Las mujeres llevan unas gargantillas de terciopelo negro, que esto tiene que ver con el tema de la programación beta, es decir, esta programación sexual, porque justamente esa gargantilla, que más que gargantilla es una cogotera negra, que va a la altura del cuello y que remite al collar de las mascotas. Y es decir, donde va la chapita identificatoria y de donde se pone la correa. Entonces remite a eso también. Por supuesto que también a todo lo que tiene que ver con siglos pasados en donde se utilizaba este tipo de decoración, este tipo de joyería.
porque están con las pelucas, están con las máscaras, como si fuera algo similar a algo veneciano, que también, bueno, ahí también tenemos algo sobre las élites. Y justamente quienes utilizaban este tipo de collares y demás siempre pertenecieron a las élites, es gente de cierto encumbramiento. Entonces, que en aquella época no había control mental, y bien puede haber sido simplemente una moda, pero después esa moda se tomó para utilizar esto y darle este significado. Entonces ya en la película nos están mostrando una mezcla de ambas cosas, ¿no es cierto? Esta élite ya tan antigua y cómo está relacionado con los diferentes controles mentales, las diferentes programaciones, y se van entrelazando, todo se va entrelazando y va cobrando un sentido. Y por supuesto toda esta gran fiesta tiene que ver con un ritual oculto, con un círculo central, con esa túnica, con capuchas, y nos lleva a esta ritualística que se ven en otras películas también, pero que acá es muy evidente porque están todos los elementos. Tenemos a los programados, tenemos a los ritualistas, tenemos, bueno, las máscaras, todo lo que tiene que ver con control mental, más todo lo que tiene que ver con élite, más todo lo que tiene que ver con rituales. Es decir, bueno, así terminó Kubrick. Bueno, hay muchísimas cosas para analizar de esta película. Hay bastantes cosas más y muchas que se escapan. Pero bueno, con lo que tiene que ver con el control mental podemos ver esto, ¿no? Esta doble vida, además de lo que representa llevar una máscara. Doble o más, varias vidas. Eso es lo más evidente que hay con respecto al control mental en esta película. Bueno, esas frases, el título, la actitud de todos los que están en esa fiesta. Pero después hay muchas otras cosas que ya no tienen que ver con el control mental y que tienen que ver con aspectos rituales, elitistas y demás, que, bueno, deberían analizarse aparte. Pero, bueno, lo tenemos siempre ante los ojos, mirando diversidad de películas, porque pasamos desde El Mago de Oz hasta Ojos bien cerrados, que uno dice están en las antípodas, pero sin embargo tienen mucho en común. Y bueno, la maestra de todas las maestras, que es Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, todos los cuentos infantiles que luego retoma Disney para hacerlos animados, y bueno, para cuando alguien esté aburrido, no tiene más que elegir alguno para ponerse a analizar qué nos dice en su versión original y qué nos muestran en la de Disney. No es que sea muy diferente, pero podemos ver agregados en algunos y siempre vamos a encontrar diferentes cosas que tienen que ver con el control mental, sobre todo al ver los animados de Disney, pero mucha simbología, muchos espejos, muchos dormidos, manzanas, muchos colores, los colores en la ropa tienen mucho que ver, y cabe preguntarse, ¿no? ¿Desde cuándo? Casi que desde que se creó la humanidad, porque hay que ir mirando entonces todas las historias que nos fueron contando y que se fueron pasando de generación en generación, que incluso perdieron mucho de su contenido, porque en realidad las historias que nos llegaron de Blancanieves, por ejemplo, Cenicienta y demás, hoy por hoy están muy cortadas, le faltan partes. Las originales son mucho peores. Si vamos a buscar cómo surgió el cuento original, el que se dio a conocer,
Eso vamos a hacer más adelante cuando terminemos con todos nuestros ítems. Vamos a contar los cuentos como son, como estaban originalmente. Y es para sorprenderse para mal. Porque uno piensa que quizás en los últimos tiempos fueron manipulados, pero en realidad se ha olvidado mucho. Porque eran más largos, eran más difíciles de contar, de mantener la atención. Se fueron cortando. Pero las partes que se cortaron realmente son siniestras. Y entonces, bueno, cabe preguntarse realmente desde cuándo están quemando la mente de la gente. Y casi se podría decir que desde siempre. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con estas historias, con estas supuestas fantasías que vemos en el cine, en la tele, que leemos en novelas y que realmente tienen un trasfondo muy oscuro. Y tan inocentes que parecían, ¿no? Y las veces que habremos visto las películas de Disney, ni hablar, El Mago de Oz. Después más adelante, bueno, películas para adultos, ¿no? Como la de El Club de la Pelea. Pero bueno, lo de Disney ya lo habíamos visto, es patético. Y ahí es donde se ve mucho. Y como dije en el video, más adelante, con más tiempo, vamos a ver cómo eran en realidad las tramas de estos cuentos infantiles que no eran tan infantiles y que lo que nos llegó a nosotros, si nos parece algo grave, ni idea lo que era. Eran mucho peores. Así que en un futuro vamos a contar cuentos y vamos a contar los cuentos originales.